tardes a todos. Centro Universitario Oriente de México les da la más cordial bienvenida a esta ponencia titulada ¿Qué gastos puedes hacer deducibles en mi declaración de impuestos? Impartida por la licenciada Liliana Celaya Flores. Maestra, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, amable audiencia. Mi nombre es Liliana Celaya, egresada de la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente me desarrollo como profesora del Centro Universitario Oriente de México en la carrera de Contaduría. Bueno, el tema de hoy a tratar es ¿qué gastos puedo hacer deducibles en mi declaración de impuestos? Vamos a dar una pequeña introducción, pero primero vamos a ver cuál es el contenido de este webinar. Es introducción a las deducciones. Habrá personas que sí ya estén relacionadas con este concepto que son las deducciones, y para una mayor comprensión son los gastos que yo puedo hacer. ¿Para qué me van a servir estos gastos? Para disminuir mi base gravable, es decir, mi base que me va a servir para determinar mis impuestos. Yo tengo una base de unos 10,000 pesos. Si yo ingreso gastos por 8,000 pesos, ¿cuánto sería mi base? 2,000 pesos. Sobre de esa cantidad, yo voy a pagar mis impuestos. Si yo tengo una base o unos ingresos de 20,000 pesos y tengo unos gastos de 8,000 pesos, ¿cuánto va a ser mi base? 12,000 pesos. Entonces, entre mayor sea mi deducción, o sea, mis gastos, voy a tener una base más pequeña para pagar impuestos. Entre más deducciones pueda yo tener, menor va a ser mi base. Ahora, no todas las deducciones son pertinentes ingresarlas. Y a colación, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué gastos puedo deducir? Dependerá principalmente de la actividad o giro de mi empresa. Es decir, si yo tengo aquí este celular, ese es el giro de mi empresa, la venta de celulares. Ok, ¿qué gastos sí puedo meter? Si todo va a depender principalmente del giro de mi empresa o de mi negocio. Bueno, pues basta con verlo y sé que el principal material pues es plástico, el software, los permisos. Obviamente va a haber, si yo tengo tiendas asignadas, las tiendas asignadas, los sueldos, todo lo que puede incurrir en los costos. Pero no es simplemente lo que yo vea a simple vista, no es, yo decido. También va a entrar, este gasto, todo lo que yo pueda comprar. Pues se me ocurre, veo algo que me agrade para mi negocio, aunque no sea necesario, lo compro. No funcionan así las cosas. Las cosas tienen un porqué y una reglamentación. Primeramente, independientemente del negocio y del giro, ¿quiénes sí van a poder deducir estos gastos? Bueno, van a poder deducirlo las personas físicas y las personas morales. Es el primer punto que tenemos que empezar a discernir después. Vamos a ver, ¿cuáles son estas deducciones autorizadas? Primeramente, ¿qué me marca la ley? Puedo deducir mi costo de ventas. Aquí, ojo, es el principal punto que tenemos que tomar en cuenta ya en cuanto a los gastos. ¿Qué es lo que integra mi costo de ventas? Mi costo de ventas está integrado por mi materia prima, por mi mano de obra, por mis cargos indirectos. Mi materia prima, pues obviamente es toda la materia que más me va a servir para transformar mi artículo, para llevarlo
al producto final. Puede ser, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, la elaboración de sillas de madera. Voy a necesitar madera, clavos, pegamento, probablemente pintura, depende del acabado que yo le dé, barniz. ¿Qué otros materiales que sean directos? Algún acabado especial de alguna pintura. Ahora, en cuanto a la mano de obra, los sueldos y salarios. Pero no solo son los sueldos y salarios de la persona que está elaborando mi silla, sino los sueldos y salarios del administrador, de la secretaria, de la persona de limpieza, de la persona que probablemente sea recepcionista. Depende de qué tan grande sea nuestro negocio. A lo mejor nuestro negocio nada más es una pequeña tiendita que nada más tiene un encargado y yo le pago sueldo y él se encarga de elaborar las compras, las ventas, todo. Yo le pago, él hace todo. Entonces, esa mano de obra también va a ir incluida. ¿Por qué? Porque no solo debemos de enfocarnos en un costo de ventas de un bien, sino de un servicio. Recordemos que nosotros, como empresarios, como personas físicas, no solo ofrecemos productos, sino bienes y servicios, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, mano de obra, los sueldos de todo el personal que está involucrado en la elaboración hasta la entrega del producto final. El último punto que debe de abarcar el costo de ventas son los cargos indirectos. Estos cargos indirectos son teléfono, luz, gas, renta, internet, mantenimiento. No puedo meter gastos que no tengan que ver con la elaboración o prestación de mi servicio. No puedo meter mi luna de miel, por decir, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero lo que necesito es que recuerden eso. Bueno, no puedo meter esos gastos. No puedo meter la ropa que me compré ayer. Hay muchas personas que me preguntan que si pueden meter la ropa que compran del día a día. No, no se puede meter la ropa que se compra de día a día, a menos que sea estrictamente indispensable, como un uniforme que requiera la persona que está en la fabricación, como vemos aquí en la imagen, el casco, las botas, porque tenemos que proteger a nuestros trabajadores. Nosotros mismos, si entramos a la parte de producción, pues tiene que ir protegida la persona con guantes, con pinzas. Permítanme, por favor. Bueno. Volvamos a retomar lo de la ropa. Solamente que sean estrictamente indispensables, que esto va a quedar marcado, ahorita más adelante vamos a ver los requisitos, pero volvamos a lo que es los atuendos. Otra pregunta es, ¿puedo hacer deducible mi despensa? No, no, porque no está incluido dentro del costo de mi producto o de mi servicio. ¿Qué sí está incluido? Aquí tal cual lo estamos viendo, la luz, el gas, la renta, el internet, el mantenimiento, los uniformes si se le proporcionan, los alimentos si se le proporcionan a los empleados. ¿Qué otra cosa es indispensable para nuestra empresa, para nuestro producto, para la presentación? Incluso puede ir la papelería, toda la mercadotecnia que queramos incluir para colocar o mejorar el empaque de nuestro producto. Entonces, si ven cómo está conformado lo principal en el costo de ventas, el costo de ventas abarca todo lo que es la empresa.
porque todo va enfocado a ese producto, a esa elaboración, a ese servicio. Si yo lo transfiero, este costo de ventas, al servicio que yo proporciono, en este caso, doy servicio contable, ¿qué puedo ingresar? ¿Qué forma parte del costo de mi servicio? Pues los gastos que pueden formar parte del costo de mi servicio son, pues, el teléfono mismo. Para mí es indispensable esta herramienta. Ya no puedo trabajar sin esta herramienta porque a través de esta me comunico con mis clientes. Para mí es indispensable. La luz, el internet, no puedo realizar el envío de la información al SAT, que es donde voy a presentar mis declaraciones. Si no tengo eso, no puedo, es indispensable, ¿ok? Y estos puntos que acabo de mencionar forman parte del costo de mi servicio, del costo de ventas, de mi bien, producto o servicio que estoy ofreciendo. Entonces, en esa dimensión nosotros tenemos que ver qué sí es indispensable, qué forma parte de mi costo de la venta de mi producto. Aquí todos y cada uno de los que elaboramos un producto o prestamos un servicio, vendemos un bien, sabemos cuáles gastos sí forman parte del costo de ventas. Bueno, ese es el punto más importante, el que acabamos de ver. El segundo punto que tenemos que ver son las inversiones y que sí están autorizadas. ¿Cuáles son esas inversiones? Bueno, esas inversiones son edificios, terrenos, equipo de transporte, mobiliario y equipo, etcétera. Estamos hablando de los más generales, de los que podemos mirar en cualquier negocio a primera vista. Habrá negocios que se dediquen a la aviación, a la aeronáutica, incluso que compren barcos. Entonces se puede diversificar y que necesiten a lo mejor grúas, por ejemplo, para mover determinado equipo de transporte. Depende también del giro, cómo vamos a invertir. Estas inversiones son las que nos van a servir para elaborar nuestro producto o realizar esa actividad. Aquí claramente lo vemos en las imágenes, donde se presenta una maquinaria, donde se presenta un automóvil. No necesariamente tiene que ser un automóvil, estamos generalizando, pero es en sí equipo de transporte, donde puede ser un transporte de carga, puede ser un tráiler, puede ser una bicicleta, puede ser una motocicleta. Ahora se ha diversificado mucho en muchos negocios. Es mucho más fácil transportarse en una motocicleta actualmente, si no tenemos que hacer el traslado de mucha mercancía y sobre todo a grandes distancias, pues utilizamos lo que es más rápido, ¿no? Sobre todo por el tráfico, por el tiempo, porque nos podemos mover de un lado para el otro en estos transportes. Más sin embargo, bueno, no quitamos los trailers, no quitamos los camiones de carga, los automóviles y todo lo que nos pueda servir como equipo de transporte. El mobiliario y equipo, pues vienen incluidos todos los que son los escritorios, las sillas, las mamparas. ¿En qué oficina no hemos visto una mampara que nos sirve? Todos estos accesorios, bueno, mobiliario no son accesorios, ese mobiliario también forma parte de nuestra inversión. La maquinaria, la que nos sirve para transformar, habrá maquinaria que es básica, a lo mejor muy pequeñita, pero sin embargo es con la que contamos. Hasta las grandes fábricas y maquinaria que vemos en muchos de los documentales, los edificios, los terrenos, todo eso va a formar parte de nuestras inversiones y esas sí están contempladas dentro de la ley
Pero ojo, no solo es el adquirir mi terreno, el adquirir mi maquinaria, el adquirir mi mobiliario. También hay que cumplir con ciertas reglas, y una de estas es: puedo solamente deducir en cada ejercicio, un porcentaje que le llama la ley un porcentaje máximo autorizado. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver cuáles son estos porcentajes máximos que la ley me autoriza en cada una de mis inversiones, como es mobiliario y equipo, el 10%, construcciones 5%, automóviles, camiones de carga, autobuses 25%, equipo de cómputo 30%, maquinaria y equipo 10%, dados, troqueles y moldes 35%. La mayoría de las empresas, incluso las personas físicas que cuentan con un lugar en su domicilio, en un lugar que a lo mejor asignaron para ahí prestar sus servicios, muy probablemente tengan equipo de cómputo. Y aquí pues están los porcentajes máximos. Ahora, ¿a qué cantidad le voy a aplicar estos porcentajes anualmente? Algo que se llama monto original de la inversión. ¿Qué va a ser este monto original de la inversión? Ya decidí que yo voy a comprar X camión de carga, pero este camión de carga incluye otros tantos gastos, que es impuestos, que son, a lo mejor me costó traerlo hasta acá y tiene un costo adicional. A lo mejor tuvo que pagar ciertos impuestos adicionales. Probablemente vino del extranjero porque era un equipo de transporte muy especializado o una maquinaria muy especializada. Probablemente tuve que incurrir en muchos más gastos para adquirir. Entonces, todo eso va a formar parte del costo de mi inversión. Y a ese importe le voy a aplicar cada uno de estos porcentajes. Aquí hice un paréntesis también en cuanto a los automóviles. En la parte inferior pueden ver que los automóviles, estoy haciendo mucho énfasis en los automóviles porque la mayoría de las personas físicas siempre surge la inquietud de saber, una, si lo pueden hacer deducibles, dos, hasta qué monto, pero aquí, ojo, sí tenemos que tener esa unidad asignada específicamente para nuestra actividad. No podemos tener esa unidad asignada para labores que no sean estrictamente para la actividad económica. Lo que quiero decir es, no puedo darle a un familiar a que lo utilice para uso personal. No, porque entonces ahí ya no estoy incurriendo en una inversión para mi actividad, sino estoy incurriendo en un gasto personal. Entonces es donde yo tengo que empezar a separar, discernir qué sí es de mi empresa y qué no es de mi empresa. Bueno, los automóviles serán deducibles hasta por 175,000 pesos. Obviamente se le van a aplicar anualmente el porcentaje que marca aquí, que es el 25%. Y en cuanto a los automóviles eléctricos, hasta por 250,000 pesos, que siempre surge para las personas físicas la duda. Aquí ya tenemos contemplados los importes que sí vamos a hacer.
vamos a hacer deducibles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Otra de las deducciones que sí me permite realizar la ley son los créditos incobrables. ¿Qué pasa con los créditos incobrables? Ya llevo yo 20 años con mis clientes, ya tengo formada mi cartera de clientes, pero voy viendo que por la desidia, porque el cliente me da largas, me dice te pago después, ahorita no puedo, no lo encuentro, se va pasando el tiempo. Ya pasaron más de 5 años. La autoridad, después de 5 años, me dice, ya es un crédito incobrable, puedes hacerlo deducible, porque finalmente esa mercancía que yo di, ya la perdí. Ya perdí esa ganancia, ya no la voy a recuperar. Ya después de 5 años, digo, si no la recuperé en el tiempo que era para cobrar, pues mucho menos la voy a poder hacer efectiva después de tanto tiempo. Tendría que utilizar otros recursos, como es cobranza a través de un despacho. Eso también me va a generar otros costos. Entonces, uno de las deducciones que me permite hacer la ley es los créditos, deducir los créditos incobrables. Punto número 2, las pérdidas por caso fortuito. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que nos hablan qué pueden ser esos casos fortuitos. Y esos casos fortuitos pues pueden ser un incendio que me va a provocar probablemente la pérdida de todo mi inmueble, de todo mi mobiliario, de todos mis equipos de transporte, de todo. Un temblor, una inundación. ¿Ok? Entonces, esa parte que queda destruida, la puedo yo hacer deducible. También puedo hacer deducibles las cuotas patronales ante el IMSS. Ya sabemos cuáles son las deducciones. Son todos aquellos gastos que son necesarios para la elaboración de mi producto, de mi servicio. Me marca ciertos requisitos que deben cumplir las deducciones. ¿Cuáles son estos requisitos? Solamente estoy mencionando los más importantes. Ser estrictamente indispensables. Es lo que les comentaba anteriormente. Deben de ser estrictamente indispensables. Como les comentaba, no puedo meter este gasto. No. Estrictamente indispensables para la elaboración de mi producto o mi servicio. Estar amparados mediante un comprobante fiscal. Aquí podemos ver la imagen de un comprobante fiscal. Ese comprobante fiscal también debe de cumplir ciertos requisitos. No se puede integrar o no siempre debe de integrarse una nota de ventas. Habrá algunos que no podamos conseguir ese comprobante. Por ejemplo, si yo mandara al Office Boy a comprar, a lo mejor, ahorita que está la pandemia, a lo mejor ya se acabó el alcohol, ya se acabó el gel antibacterial y necesito que vaya rápidamente al supermercado a conseguir. Ya no le da tiempo a la persona de conseguir la factura, lo compra aquí en alguna farmacia, no le extienden factura. Habrá comprobantes así como esos donde no se puedan conseguir. Esos, en teoría, no son deducibles, a menos
que vayan respaldados en algo que se llama caja chica, pero sería el desembolso de esa caja chica. Es decir, en muchos negocios, esto nada más aplica prácticamente para los negocios o las personas físicas con actividad empresarial o comercial, que tienen asignada una caja chica para sus gastos menores. Si yo llevo a cabo mis gastos, que son precisamente gastos chicos, como lo dice la misma palabra, y hago el reembolso es volver a solicitar estos gastos, dentro del mismo procedimiento de la empresa. Sí puedo hacer deducibles esos gastos. ¿Por qué? Porque esos gastos debe de ser principalmente el importe menor a 2,000 pesos. Es otra forma de hacerlos deducibles. El resto de los gastos sí debemos de tener un comprobante fiscal. Ese comprobante fiscal debe de tener el nombre o razón social de la empresa, de quien emite y a quien es emitido. Ya actualmente no tienen el domicilio fiscal, más sin embargo, las personas físicas y morales, pues obviamente tienen un domicilio fiscal que está registrado ante Hacienda. Ya en muchos documentos fiscales no lo contienen, pero sin embargo sí se sigue teniendo un domicilio fiscal. Me refiero a que habrá facturas que sí lo contengan, habrá facturas que no lo contengan, pero no quiere decir que esa parte no se está cumpliendo debidamente. El RFC de ambas partes debe de ir totalmente desglosado el artículo, es decir, la medida, el precio, la cantidad y características del producto. Debe de ir la forma y método de pagos con que se está liquidando ese producto. Debe de ir el régimen a través del cual está registrado el contribuyente. Debe de ir nuestra cadena, nuestra cadena bidimensional, se me fue de pronto el nombre, no lo recuerdo, y si lleva IVA nuestro producto o servicio, debe de ir desglosado, debe de manifestar a qué tasa está nuestro producto, si es tasa 16%, si está al 0% o si está exento. Ya la palabra exento se utiliza como el argot cotidiano, pero tal cual la ley me marca, no están obligados a pagar o no deberán pagar o no deberán realizar. Ya la palabra se quedó como costumbre, exentos. Ok. Pasemos a la siguiente parte importante de los requisitos de las deducciones, que nos marca en cuanto al importe. En cuanto al importe, nos dicen que si los pagos, a ver, tal cual voy a leer, dice, están amparados mediante un comprobante fiscal y que los pagos que excedan de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica. Habrá lugares en donde no se cuente con los servicios electrónicos. Solamente en esos casos donde no se cuente con esos servicios, sí, la ley te exime de realizarlo, pero pues ya donde no hay internet que nos permita hacer todo este tipo de movimientos, transferencias electrónicas, pagos con tarjetas, ya son pocos los lugares, sí existen, pero ya es poco, al menos dentro de la ciudad, realmente no creo que haya un lugar donde no haya internet. Si el contribuyente decide hacer una compra de gasolina, porque muchas veces dicen, es que
Cuando yo voy a comprar gasolina, no tienen la terminal, no tienen, y pago en efectivo, ¿puedo hacerlo deducible? No, no. Esto solamente aplica para lo que es la gasolina. Todos los demás, bueno, si exceden de 2,000 pesos, pues sí deben de tener un comprobante, tal cual lo especifica aquí. Pero aquí estoy mencionando esa duda que siempre surge en cuanto a la gasolina. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces las terminales, pues porque a lo mejor pues en ese momento se les va la señal, pues bueno, puede uno regresar a facturar o simplemente con el ticket puede uno facturar desde su domicilio, desde su empresa, desde su negocio. Y otra de las más importantes es estar debidamente registrado en contabilidad. Habrá personas que son personas físicas que digan, bueno, pero yo no llevo un registro de la contabilidad. Bueno, simplemente llevar la recopilación de las facturas, de los comprobantes fiscales, ya es parte de la contabilidad. El tener anotado, llevar, sí es importante llevar un control de los gastos, tanto como de los ingresos y deducciones, es importante. Desde ahí ya podemos considerar que es una contabilidad. Y si una persona que tiene un negocio, por más pequeño que sea, no lleva un control de sus ingresos y de sus gastos, no puede saber cómo va creciendo su negocio, no de una forma real. Habrá mucha gente que ahorita diga, bueno, pero yo sí más o menos sí sé cuánto gasto, cuánto estoy ganando. Sí, pero si lo llevan a números reales, van a saber que las cifras que ustedes estimaban son diferentes a las cifras que son reales, con los números reales. Entonces, por eso sí deben estar debidamente registrados en contabilidad. Vamos a pasar a la siguiente. Hay partidas que sí se tienen que especificar si cumplimos con los primeros puntos de que es estrictamente indispensable, que debe de estar amparado con un comprobante, que debe de formar como parte de mi costo de mi venta, como parte de mi inversión, pero ni aún así todavía queda la duda o vamos a ver algunas deducciones que no están autorizadas. Algunas de estas deducciones son no van a ser deducibles. Por lo mismo, porque son impuestos que yo voy a dar al gobierno. ¿Por qué no? Si finalmente estoy haciendo un gasto, una erogación. No, precisamente los impuestos, por ejemplo, en caso del IVA, en caso del IEPS, simplemente nada más los vamos a tener por un momento. ¿Por qué? Porque no son trasladados o nosotros los están por un momento con nosotros. No me refiero al momento de un segundo, sino están durante el periodo en lo que yo presento mis declaraciones. Entonces, por eso la segunda, las casas de recreo. Sí habrá empresas que tuvieran la intención de crear o comprar, poner, establecer casas de recreo para sus trabajadores, pero si seguimos la regla principal, no son estrictamente indispensables. Es que debemos de seguirnos por las primeras bases, los requisitos. La siguiente, el crédito comercial. El crédito comercial sí dice uno, bueno, yo estoy erogando para adquirir un crédito comercial, pero da la casualidad de que el crédito comercial forma parte de mi activo diferido.
Entonces yo no lo puedo considerar una deducción autorizada. Ahora, ¿qué hay con los consumos en restaurantes? Los consumos en restaurantes va a poder ser deducible solamente el 8.5 de esos consumos. El resto, que es el 91.5, no son deducibles. No son deducibles porque, volvemos a lo mismo, porque no son totalmente indispensables. Bueno, ¿por qué no son indispensables si son simplemente para la supervivencia de la persona? Pero no para la realización de la actividad. Esos son gastos de la vida diaria, de la vida cotidiana. No son parte de mi actividad comercial. No son parte para que yo pueda dar mi servicio como contadora, mi servicio como médico, mi servicio como psicóloga. Ok, bueno, vamos a pasar a los consumos en bares. Los consumos en bares tampoco. Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores. Hemos escuchado muchas veces que las empresas proporcionan el servicio de comedor para sus trabajadores, pero si no están a disposición de todos los trabajadores, de todo el personal, y todo el personal es todo el personal, o sea, no es el personal de compras, no es el personal de ventas, no, es todo el personal, toda la planta que se encarga de la producción, toda la plantilla administrativa, toda la plantilla de ventas, toda la plantilla de distribución, igual en las personas con actividad empresarial que tengan trabajadores y que quieran prestar que quieran prestar esos servicios a sus trabajadores, esas prestaciones, que quieran dar esas prestaciones a sus trabajadores, también lo pueden hacer, pero en esa medida. Y finalmente vamos a pasar a lo que son las deducciones personales. Bueno. ¿Quiénes pueden hacer deducciones personales? Aquí sí, ojo, las personas físicas son las que van a poder realizar esa deducción, ese gasto, es decir, van a poder incluirlos dentro de su cálculo anual, porque solamente estas deducciones personales se llevan a cabo cada ejercicio en la declaración anual. Y esto es principalmente para las personas que son asalariados, actividades empresariales, servicios profesionales. Servicios profesionales, pues estamos hablando de todas aquellas personas que requieren para la prestación de su servicio cédula profesional, tal cual lo marca el artículo, es que estén autorizadas por instituciones autorizadas. Es decir, que estén autorizadas por la SEP. El arrendamiento, también las personas que prestan el uso o goce, es decir, el arrendamiento, y las personas que enajenen, es decir, las personas que realizan actividades comerciales, entre otros. Y aquí podemos ver una gama de servicios que son prestados por servicios profesionales. ¿Cuándo vamos a hacer uso de estas deducciones personales? Pues cuando se realiza la declaración anual, como lo comenté anteriormente, solamente una vez en todo el ejercicio. No puedo hacer deducibles estos gastos que voy a mencionar a continuación. Cada mes no. Sí surge la duda en cuanto a si yo voy cada mes al dentista, si yo voy cada mes con el médico, si yo voy cada mes con el psicólogo, si yo voy... No, así está marcado
No, voy a hacerlo únicamente en mi declaración anual. Vamos a ver en qué se dividen estas deducciones personales. Se dividen principalmente en salud, educación y otros. Como todos pasamos por muchos de estos gastos, pues el gobierno, a través de las leyes, trata de apoyar, bueno, apoya dándoles la oportunidad de que cuando surjan esta necesidad de servicios, puedan solicitar su factura e integrarlos en su declaración anual. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a la salud. Tus gastos, los de tu pareja y familiares en línea recta, ascendente o descendente, que pagues con medios de transferencia electrónica, cheques, tarjeta de crédito, de débito, podrás hacerlos deducibles por estos conceptos. Ahora, vamos a hablar primeramente, vamos a separar algunos conceptos. ¿Qué pasa con los de tu pareja? Sí pueden ser los de tu pareja, pero la pareja, vamos a especificar que debe de ser el cónyuge, concubino o concubina con la que vivimos. El segundo punto que tenemos que hacer mención es familiares en línea recta, ascendente o descendente. ¿Quiénes son? Los abuelos, los padres, los hijos, los nietos y obviamente, pues estoy yo integrada dentro de estos servicios. Es decir, puedo hacer uso de las facturas que se generen por concepto de honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, servicios psicológicos y de nutrición. Compra de lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos. No puedo hacer deducible unos lentes de sol, no. Si se fijan, nada más con ver el primer punto, que son honorarios médicos, y con ver el segundo punto, que es compra de lentes, es para que nosotros tengamos una mejor salud, una mejor nutrición, una mejor salud mental y por consiguiente una mejor visión. Unos lentes de sol, no me van a servir para la realización de mis actividades, para ver. Sí, a lo mejor se verán lindos, pero no. Tal cual deben de ser compra de lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos. Estamos nosotros y las personas que ofrecen estos servicios a solicitar el comprobante. Y digo, estamos obligados nosotros también, porque muchas veces, por las prisas, por desconocimiento, no solicitamos nuestra factura. Entonces, sí estamos obligados. Muchas veces nos dan simplemente el ticket, decimos, bueno, hasta que llegue, nada más verifico que sea el importe, porque pareciera que es lo único que nos importa, el importe. Pero porque no estamos tomando conciencia que tenemos este apoyo y que finalmente nos va a servir para disminuir la base de mis impuestos. Recordemos que las deducciones nos van a servir para disminuir la base que va a servir para disminuir mis impuestos. El siguiente punto, primas por seguros de gastos médicos pagados de cualquier forma, compra o alquiler de aparatos para rehabilitación, medicinas que expidan hospitales. Ojo aquí con las medicinas que expidan los hospitales. Solamente podrán ser esos los que expidan los hospitales. ¿Por qué no puedo hacer, o qué pasa más bien con las medicinas que yo compro en la farmacia? No son deducibles. Las medicinas que yo compro en la farmacia no son deducibles. Sí deben de ser emitidos por un servicio hospitalario
porque precisamente me está hablando de todo un servicio completo. Entonces, por lo general, si yo voy a un hospital, pues no solo voy a ver la consulta, voy a ver probablemente estudios, probablemente radiografías, y por consecuencia va a haber unos medicamentos, los cuales me va a emitir a través de la factura esa institución. Entonces, esos sí van a poder ser deducibles, no van a poder ser deducibles los que yo compre en farmacias. También serán deducibles los honorarios a enfermeras, análisis, estudios clínicos o prótesis. Ahorita, ¿cuántas personas dentro de la pandemia se han visto en la necesidad de comprar, pues sí, muchos aparatos para rehabilitación, simplemente el oxígeno? ¿Cuánta gente no estuvo hospitalizada, no estuvo en terapia? Entonces, todo esto sí vamos a poder hacerlo deducible. El siguiente rubro es educación. ¿Qué con la educación? Vamos a poder hacer deducibles las colegiaturas. No vamos a poder hacer deducible las cuotas de inscripción y reinscripción. No, solamente las colegiaturas. ¿Ok? Y estas colegiaturas tienen que ser emitidos los comprobantes por instituciones educativas privadas con validez oficial. Y aquí vienen algunos de los montos máximos por año, por estudiante. Si yo tengo tres hijos, por cada uno de ellos puedo hacer deducible estos importes que me marca, pero por año. A lo mejor, si mi colegiatura es mayor a los importes que marca aquí, no voy a poder hacer deducible esa parte, ese excedente, solamente la cantidad que me marca aquí. Voy a dar lectura: preescolar 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato o su equivalente 24,500. ¿Qué pasa con las licenciaturas, las especialidades, las maestrías, los doctorados? No vienen contempladas dentro de las colegiaturas. ¿Por qué? Porque lo que se trata de incentivar, pues, es a los principalmente tutores, padres o padres de familia. Es a los que se trata de incentivar. Damos por hecho que las personas que ya están tomando una especialidad, una maestría, un doctorado, pues ya son personas autosuficientes, que ya no dependen de un tutor, de un padre de familia. Ahora, también me marca como deducción personal el transporte escolar, pero siempre que sea obligatorio. Obligatorio para todos los alumnos. Si no es obligatorio y yo decido solicitar el servicio de transporte, no sería deducible. ¿Cuáles son las deducciones personales que me marca dentro de otros? Estos otros son gastos de funerales. Y estos pueden ser de tu pareja y familiares en línea recta, ascendente o descendente. Y como ya comentamos, puede ser del cónyuge, concubino, abuelos, padres, hijos, nietos. ¿Cuáles son las otras deducciones personales que me permite la ley?
Los donativos a instituciones autorizadas. Algunas de las instituciones autorizadas que ahorita recuerdo, pues son aquí, en esta imagen podemos ver la Cruz Roja, el Teletón, a recibir donativos. También el mismo gobierno, las entidades federativas también están autorizadas a recibir donativos, no todas, obviamente habría que buscar cuáles son específicamente las que sí están autorizadas. Y este donativo, ojo, no puede ser la cantidad que yo quiera, no, sí tiene un tope. Por ejemplo, yo tengo a lo mejor en el tope, bueno, el tope va a estar basado o limitado por los ingresos que haya tenido yo en el ejercicio inmediato anterior. Yo no puedo dar un donativo a un tercero si rebasa del 7% de mis ingresos acumulables. Por ejemplo, yo de ingresos acumulables en el ejercicio anterior tuve, no sé, 20 millones de pesos. ¿Cuánto sería el 7%? 1.400.000. ¿Cuánto sería el 10%? 2 millones de pesos. Ahí ya no puedo hacer deducibles. Nada más tengo hasta el 7% porque rebasa los límites. El siguiente punto, intereses reales pagados por créditos hipotecarios para casa-habitación. Obviamente a través de este punto pues se trata de incentivar la adquisición de vivienda para toda la población que se encuentre con la facilidad de adquirirla, y se puede adquirir a través de las instituciones bancarias, a través del Infonavit, a través del Fobiste, entre otras. Los intereses que se generen por ese crédito son los que yo voy a poder deducir, no el préstamo, no, el interés que yo pague. Obviamente las instituciones a través del cual yo hice o solicité mi crédito hipotecario están obligadas a proporcionarme esta constancia, y de hecho ya muchas de estas instituciones abren sus portales para que cuando ya se va a realizar la declaración anual uno pueda consultarla. Ok, vamos a pasar al último punto, que son aportaciones complementarias de retiro para planes personales o a la subcuenta de aportaciones voluntarias. ¿Por qué viene mencionado este punto dentro de las deducciones personales? Pues porque lo que se trata de incentivar es que las personas que ya se van a retirar, que ya se van a jubilar, tengan un importe mayor y del cual puedan disfrutar después de su jubilación. Si hago yo esta aportación voluntaria, como hemos podido ver en muchos anuncios, me piden por lo menos, aunque sea por lo menos unos 10 pesos, era lo que yo veía en los comerciales. ¿Por qué? Porque al final de ese periodo, después de que yo cumpla los 65 años, voy a poder hacer uso de mis aportaciones. Obviamente, si yo hago un ahorro adicional mes con mes, semana con semana, pues va a ser mucho mayor la cantidad que voy a poder disfrutar después, bueno, en cuanto empiece este periodo. Hay algo muy importante en todos estos gastos, que es la planeación de mis gastos. Debo de hacer una planeación, no importa que sea, por ejemplo, en cuanto a los gastos personales. Podría ser una planeación simplemente aquí en mis aportaciones complementarias. Yo digo, bueno, pues si a lo mejor en este año tengo 20,000 pesos de ingresos. Es poquito, pero
Es un ejemplo nada más. 20,000 pesos de ingreso en todo el año. ¿Cómo puedo yo planear y sé que yo puedo deducir mis aportes, mis aportaciones complementarias? Pues simplemente voy a ver cuánto debería yo de ahorrar cada semana, cada mes, para que se disminuya y pueda yo obtener incluso un saldo a favor. Incluso, todo va a depender de las cantidades de los ingresos y de las deducciones, obviamente. Pero si yo hago una planeación adecuada de estos gastos a nivel empresarial o a nivel persona física, claro que puedo obtener un mejor y mayor beneficio en la presentación de mis impuestos, en la presentación de mis declaraciones. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues teniendo el control mes a mes, el control anual de cada uno de mis ingresos, de cada uno de mis gastos. Nunca como trabajadores nos ponemos a ver todas las deducciones, todos los ingresos, todo lo que viene en mi recibo. Es importante que lo hagamos. Es importante que como dueños se hagan revisiones a los gastos, a los estados financieros. Como pequeño comerciante igualmente, ver qué gastos estoy realizando, cuáles sí son necesarios, cuáles me están aportando al crecimiento de mi empresa, cuáles me van a ayudar en este caso para disminuir mis impuestos, cómo puedo planear en qué momento agregar mis inversiones. Si en este momento para mí que estoy teniendo mayores ventas, es muy probable que pueda ya hacer inversiones y sé que eso me va a ayudar a disminuir parte de mis impuestos, parte de la base que genera mis impuestos. El último punto que quiero tomar es que sí hay un límite para lo que son las deducciones personales. El monto total de estas deducciones personales va a tener estos dos límites. El que sea menor, vamos a tener que hacer un cálculo cuando tengamos nuestras deducciones y no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales. ¿Cuánto es actualmente el salario mínimo general del área geográfica? 141.70. Lo multiplicaríamos por 5 y lo elevaríamos al año. Ese importe sería el máximo que yo podría tener autorizado como deducción personal. O el 15% total de los ingresos, el que resulte menor. Obviamente, pues todo va a depender de cada una de las cantidades, simplemente la cantidad del ingreso, va a depender desde ahí. Tendríamos que hacer los cálculos para ver cuál es lo que me conviene más, cuáles son las deducciones que sí tengo, que no tengo, cuáles exceden, cuáles no, simplemente no las tengo. Entonces hay que hacer una revisión de mis deducciones personales y obviamente una revisión de las deducciones por mi actividad económica. Las personas físicas tienen esa facultad de tener las dos deducciones, las deducciones autorizadas por su actividad económica y las deducciones personales. Ya mencionamos cuáles son las personas físicas que entran principalmente dentro del rubro para poder hacer sus deducciones personales como tal. Y ya sabemos cuáles son las deducciones en cuanto a nuestra actividad económica, las que sean estrictamente indispensables y que formen parte de mi costo, de mi producto o de mi servicio. Bueno, por mi parte es todo. Doy gracias a la audiencia. Si gustan, pasamos a la sección de preguntas. Si no hay preguntas,
Por ahí no sé si tengan alguna duda. ¿Algún comentario? ¿No? Todo quedó muy claro, maestra. Muchas gracias. Creo que Janet Hernández levantó la mano. Ah, ok, perdón. A ver si gustas tomar el audio, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Maestra? Sí. Bueno, es que ve que mencionó que solamente se puede hacer la deducción anual de, si no estoy mal, de las deducciones personales, pero solamente anual, pero se van a ir sumando mensual o como, no entendí esa parte. No, es lo que les dije. No las podemos, aunque vayamos efectuando nuestros gastos mes con mes de las deducciones personales, eso no quiere decir que las podemos ingresar mes con mes, no, solamente van a ser en la declaración anual, solamente para las personas físicas. Entendamos que las personas morales no tienen gastos personales porque no van al médico, o sea, digo, la persona moral pues no va al médico, irán los empleados, irán los trabajadores, pero la persona moral no. Las personas físicas mes con mes podrán ir al médico, al psicólogo, al nutriólogo, podrán pagar las colegiaturas, pero solamente van a poder realizar la deducción una vez al año por los importes autorizados. Si yo rebaso esos importes autorizados, el excedente no podrá ser deducible, solamente la cantidad que está autorizado y una sola vez en el ejercicio, cuando yo presente mi declaración anual. Ajá, o sea, sí, por eso, o sea, solo se va a hacer deducible anual, pero, o sea, nada más, o sea, a lo que yo me refiero es de que si, por ejemplo, yo voy, por ejemplo, cada mes al médico a checarme, la factura se expide en un mes, o sea, esa no va a ser deducible o se van a ir sumando. Se van a ir sumando. Sí, las voy a ir acumulando, pues, para poder hacer la deducción anual. Sí, tienes que ir acumulando. Ok. Sí, esa era mi duda. Ok, ¿alguna otra duda? Por ahí alguien más, ahora déjame checar si no tiene la manita levantada. No. Pues no, maestra, creo que yo no sé si por ahí hay alguien más. Buenas tardes, maestra, profesora. Soy mamá de Luis Fernando. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí, buenas tardes. Sí, mucho gusto. Sí, gracias. Mire, anualmente, a nosotros como jubilados, recibimos un aguinaldo. Y de ese aguinaldo nos quitan impuesto. ¿También son deducibles? No. ¿Por qué? Esa parte de cómo se maneja esa parte, todo lo que son los impuestos que nos retiene en este caso, usted me dijo que trabajaba en el gobierno, ¿no, verdad? Bueno, no importa, quién sea su retenedor, sea una persona moral o sea el gobierno, no importa quién sea el retenedor. Esos impuestos van a ser los que, si nada más es usted asalariada, van a ser la base a la cual yo voy a poder descontar, por decirlo así, le estoy hablando de una forma para que me pueda comprender. Son los gastos que me van a poder ayudar a obtener, en dado caso, un saldo a favor, porque si voy a tener un impuesto que me retuvo el gobierno, yo al meter mis deducciones, hago esa base, ese ingreso más pequeño a través de estos gastos y muy probablemente ya en el cálculo me salga un importe menor al que me retuvo esa persona moral, ese gobierno, esa persona con la actividad empresarial. Para eso me va a servir esa parte. Sí, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué hago con ese? Ahí en ese caso, lo que yo como asalariada tengo que hacer es ver si puedo conseguir
gastos con los requisitos que se mencionaron para al final del ejercicio ver cuáles sí entran y que yo incluso pudiera conseguir un saldo a favor y la obtención de la devolución de ese impuesto. Obviamente sí hay que seguir todos los requisitos que nos marca la ley, como los comprobantes con los requisitos, como que sean del ejercicio, que nada más los hagamos una vez, el importe, que sean para los, si acaso para los familiares, como dice aquí, en línea recta, ascendente, descendente, para mi cónyuge, que los pague yo, muy importante que los pague yo mediante transferencia electrónica, con tarjeta de débito, incluso con cheque a mi nombre. Entonces hay que cumplir esos requisitos y ver si incluso puedo obtener un saldo a favor. Los impuestos en sí no son deducibles. Los impuestos, sobre todo las retenciones, no. Pero sí puedo yo, como asalariado, hacer eso con esos impuestos. Tratar de obtener mediante estos gastos incluso un saldo a favor de mis impuestos mediante la presentación de mi declaración anual. Espero que haya quedado contestada su pregunta. Sí, lo mismo pasa cuando tiene uno una caja de ahorro dentro de la empresa, que también igual quitan impuesto. Ese también Lo que, bueno, ¿lo regresan? por lo general lo que quitan en la caja de ahorro son intereses. Bueno, es como se rige generalmente. Son intereses los que nos cobran, y obviamente esos intereses, pues tiene una finalidad la caja de ahorros, ¿no? El poder, proporcionar el servicio de préstamo a los trabajadores, y dos, que se puedan repartir esos intereses. ¿Para qué? Para beneficio de los mismos trabajadores. Sí, igualmente en el cúmulo de todos esos ingresos para usted como asalariada, igualmente aumentan su base. Pero ¿qué pasa con esos impuestos? Ya aumentó mi base, ya aumentaron mis ingresos. Llámese persona moral, ventas, llámese persona física, ingresos por servicios, llámese asalariado, mi sueldo, esa base va a generar un impuesto. ¿Qué hago yo para disminuir ese impuesto? Utilizar este recurso que me proporciona el gobierno, las deducciones personales. Obviamente es un paso adicional que se tiene que hacer, o por fuera, si lo quiere ver de esa forma, por fuera. La empresa no está obligada a ingresar sus deducciones personales, pero sí usted lo puede hacer enviando aviso a su retenedor, a la persona que la contrató, para que usted pueda realizar su declaración anual y obtener o no, dependiendo del cálculo, un beneficio o no. Todos los ingresos que obtengamos, todos, bueno, habrá sí hay sus excepciones, pero es que ahorita ya no vamos a entrar ya en detalle, pero sí hay algunos ingresos que están exentos para el asalariado, pero habrá otros ingresos que formen parte de la base para calcular esos impuestos. Entonces, entre más ingresos o más conceptos tengamos como ingresos, pues obviamente nuestra base aumenta. ¿Qué podemos hacer? Meter estas deducciones en nuestra declaración anual de forma independiente para ver si podemos obtener el beneficio de la devolución. Ese es un recurso que se puede utilizar, que deberíamos utilizar todos. Pues le agradezco mucho por haberme escuchado y estuvo muy, muy bien lo que usted expuso.
Es importante para todos y además, pues yo doy de antemano las gracias por esta videoconferencia. Muchas gracias, maestra. Todo muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Maestra, pues muchísimas gracias. En nombre del Centro Universitario de México le damos pues las gracias por haber una vez más aceptado esta conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes y que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día de mañana con la siguiente conferencia. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego.